Antes de empezar, decir que casi todas las imágenes que salen aquí mostradas en estos documentales son las que circulan en la red, siendo imposible para mí su manipulación o su trucaje y no pudiendo engañar a tu opinión de ningún modo. Bienvenidos a la ingeniería inversa. No dudes que necesitamos de tu apoyo para crecer. Suscríbete y dale like y harás posible que esta investigación perdure en el tiempo. En la primera parte de este documental vimos, y si no lo has hecho, te invito a ello, la pirámide de Keops y todas sus galerías. Vimos la cámara del rey y cómo llenaban con agua con presión dicho tanque para poder mover esa noria de cangilones y generar un movimiento rotativo, el cual transformaban en lineal y lo aprovechaban para elevar las piedras de la pirámide. Vimos la función de la cámara de la reina, recogiendo todo el agua de caída y haciendo de depósito auxiliar, mandando desde allí el agua hacia la cámara del rey y haciendo este ciclo infinito. Y vimos el uso de la ingeniería hidráulica e incluso entendimos cómo podían elevar esas piedras para continuar con la construcción de la pirámide, hasta acabarla con el mismo tipo de tecnología. Tecnología hidráulica desde los cimientos hasta la cúpula, y os lo voy a mostrar a continuación. Y también vimos el circuito de agua necesario, sin el cual y sus bajantes sería imposible conseguir esa energía hidráulica, y situado en la zona media de la pirámide. Y estoy seguro que en la primera parte de este documental os surgió la duda de que esta grúa, cuando está construida ya está elevada casi la mitad de la pirámide. Y pensaréis correctamente, ¿con qué grúa se ha subido todo esto? ¿Dónde estaba instalada? ¿Cómo ha sido posible hacer esa proeza de la ingeniería? Pues poneros cómodos, pues empieza toda esta exposición desde el punto de vista de la ingeniería inversa. Esta máquina ha tenido que ser montada por otra máquina similar que esta, la cual tenía que estar montada en una cota inferior. Si observamos el dibujo y vemos el pasaje ascendente, el cual es un canal con la misma inclinación que la gran galería y con el mismo tipo de pasillo aprovechable para sus máquinas, y hacemos el esfuerzo de imaginarnos la cúpula de la gran galería montada encima, se puede visualizar que aquí en esta bajante es donde estaba montada la noria de cangilones. Ahora ya puedes dejar de imaginarlo, pues era real. Aquí estaba instalada la máquina elevadora baja, pues la cúpula situada en el pasaje ascendente ha sido desmontada piedra a piedra, subiéndola más arriba a la siguiente fase, que es la gran galería, donde hoy está. Por eso hemos dicho que había que imaginárselo, puesto que ya no está aquí montada, quedando solo el canal central por donde bajaba el agua en los cangilones, como un pasadizo, como vais a ver después, y ahorrando con ello trabajo y tiempo. Esta cúpula primero estaba montada en el pasaje ascendente, y su función es contener y sujetar la noria de cangilones con todos sus mecanismos, como hemos explicado en el capítulo anterior, y necesario esto para la elevación de las piedras de la estructura de la pirámide. Ya utilizaban la técnica de las 3 Rs. Esta cúpula o cubierta tiene más de 1000 piedras totalmente machimbradas y a unas medidas y a unos ajustes totalmente perfectos, los cuales son totalmente necesarios para hacer las 2 galerías donde estuvo alojada la noria, pues es muchísimo menos trabajo desmantelarlas y subirlas más arriba a la siguiente fase de montaje,
lo cual hicieron antes de dejarlas en el sitio y tener que fabricarlas de nuevo. Sería ridículo dejarlas en su sitio cuando ya no valen para nada y tener que volver a fabricarlas en la siguiente fase, que es donde sí valen para volver a instalar sus máquinas más arriba, exactamente en la Gran Galería, y a tan solo 50 metros y en la misma línea, subiendo cada vez más sus máquinas elevadoras y generando otro circuito de agua más alto. Rellenando todo de piedra, una piedra mucho menos elaborada, pues estaba en bruto, al ser esta de relleno, dejando solo sin cubrir el canal central de agua, que es por donde bajaban los cangilones, como luego veréis. Dicho canal quedó de pasillo o pasadizo, como podemos ver en estas imágenes. Hoy en día se haría de igual manera, abaratando y acelerando su construcción. Como hemos dicho antes, tapando todo esto con piedras de relleno y dejando el canal central como pasadizo, aunque haya que atravesarlo agachado, pues era de esas medidas. Como veis, así está hecho el pasaje ascendente. Desmontaron la cúpula y la montaron más arriba, en la misma línea como estáis viendo, y con ello montaron la grúa media vista en el documental anterior, encargada de construir la segunda etapa. Abandonan el circuito de agua bajo para generar otro circuito más arriba y con ello subir la construcción cada vez más. Solo tenían dos soluciones: o dejaban la cúpula y la volvían a fabricar de nuevo más arriba, o la trasladaban 50 metros en la misma línea, y optaron por la solución más inteligente y menos laboriosa, haciendo así la segunda etapa de la pirámide, elevando la grúa esos 50 metros y creando un nuevo circuito de agua, pues sus grúas elevadoras necesitaban de esa cúpula y de su altura para poder trabajar dentro. Creo que hayáis observado que antes de trasladar la cúpula ya tienen subidas todas las piedras que componen la cámara del rey. Estas son las últimas piezas que ha subido la grúa baja antes de ser desmantelada y subir esa cúpula a la Gran Galería, para alojar allí esa máquina en otro circuito de agua, como vimos en el capítulo anterior. Ni que decir tiene que ese traslado de la cúpula solo pudo ser hecho con palancas de madera, nunca con estas máquinas, pues mientras la de abajo se está desmantelando, la del medio todavía no está montada del todo. Ya habéis visto el traslado de la cúpula, que hoy en día está en la Gran Galería, pues estaba en el primer circuito de agua de la pirámide. Exactamente en el pasaje ascendente como estáis viendo. Y en este caso, la cámara de la reina ahora es el depósito principal, y como se puede observar por las entradas de agua o respiraderos, y que están de igual manera que los de la cámara del rey, solo que a 1,5 metros del suelo, y también a 45 grados, indicando que este tanque también iba presurizado, aunque a menos presión que la cámara del rey. Pues al estar los orificios de llenado o respiraderos a más altura del suelo, exactamente al doble que en la cámara del rey, y siendo esta cámara algo más baja, la relación de compresión del agua disminuye considerablemente, y la cual rellenaban por esas tomas, pues ahí estaba el rebosadero que indicaba que el depósito estaba lleno. Ya hemos explicado en la parte primera de este documental cómo cogía presión la cámara del rey, y esta cámara presuriza exactamente igual. Hemos dicho antes que la cámara de la reina era el depósito principal en esta fase, y el secundario sería la cámara subterránea, donde se recogía el agua y lo mandaban de nuevo a la cámara de la reina, haciendo este ciclo infinito. Las pruebas de que esto es real se encuentran en los rastrillos o cancelas que estaban a la salida de dicha cámara, las cuales estaban para regular el caudal de salida de este depósito o cámara de la reina. Estas ya no están en su sitio, han sido tiradas rodando para abajo por el pozo de los ladrones, obstruyéndole, y por el pasaje ascendente destrozando sus paredes.
Dichas cancelas se cree que estaban para bloquear el paso de la gente, al igual que las que había en la cámara del rey, y hemos visto en esta teoría cuál era su función. Eran grifos de agua con regulación a la salida de ambas cámaras. Estas piedras confirman esta teoría, pues no podían hacer otra cosa que retener el paso del agua en las dos cámaras o depósitos, confirmando así el uso de la tecnología hidráulica. Recordar cómo era el mecanismo de elevación, visto en el documental anterior, pues son idénticamente iguales, y situado en la rueda alta de la noria, transformando el movimiento circular en lineal. Y ahora lo que voy a hacer ante todos vosotros es presentarme, contaros alguna cosita interesante y pedir perdón personalmente por mi metedura de pata con la iglesia. Encantado de saludaros. Soy José Luis Salas Baranda, de Valladolid, ingeniero mecánico, y soy la persona responsable de todo este proyecto. Desde aquí quiero agradeceros personalmente y daros las gracias por todo vuestro apoyo, tiempo y por las bellas palabras con las cuales se ha visto totalmente valorado y recompensado ampliamente mi trabajo. También quiero aprovechar para pedir perdón a todos los cristianos y todas las personas que se hayan visto heridas por el comentario tan necio y tan inculto que hice por mi parte, puesto que jamás ni la religión ni Dios hablaron de nada que no fuera paz y amor y querernos entre nosotros. Entonces, vuelvo a repetir que pido reiteradamente perdón por el comentario tan necio, puesto que Dios y la Iglesia no hicieron esa destrucción. Si la hicieron personas de carne y hueso como tú y como yo. También decir que no os dejéis engañar nunca por la egiptología, pues nos han tenido totalmente engañados y equivocados con sus discursos, incluso catedráticos, diciéndonos que si no conocían la rueda, que si eran incultos, que era una civilización arcaica, primitiva, que estaba en la edad de piedra, y que no les hagáis ningún tipo de caso, pues es totalmente lo contrario. Tenían una tecnología superior a la nuestra en muchos campos, por lo menos en respectivo a la ingeniería hidráulica, y esta pirámide da fe de ello. Y deciros que de todas las teorías, y hay más de 100, solamente hay una que dice la verdad. En vosotros está el descubrir cuál es la más coherente y cuál es la que presenta mayor veracidad. ¿Os acordáis que en la primera parte, en el documental primero, dijimos que todo empezaba con esta piedra? Esto es un cacho de las cancelas de salida. Son las piedras que había de salida en la cámara del rey. Estas tenían movimiento, para eso tienen unas deslizaderas por donde corrían, unas correderas, y para eso tenían estos agujeros que tienen aquí, donde iban sus sogas de sujeción con las que las subían y las bajaban. Bueno, sabéis que los egiptólogos nos han dicho repetidas veces que esos agujeros, y si no lo sabéis os lo digo yo, ellos dicen que esos agujeros les hacían con un tubo redondo de bronce, el cual, puesto en esta posición, en la pieza, dándole, llegaban a hacer el agujero. Pues bueno, egiptólogos, sois unos verdaderos necios. Primero porque con esa herramienta ahora os voy a demostrar que nunca jamás taladraría. Pero estáis reconociendo el uso de la rueda. Esto es una rueda de taladrar. Esto es rueda. Por definición es un objeto mecánico. Y esto es un objeto mecánico puesto que recibe una fuerza o un movimiento. Es todo objeto mecánico redondo que gira sobre su propio eje. Eso es una rueda. Esto es una rueda de taladrar, claro. No es la rueda de un Land Rover, ni de un Lamborghini, como vosotros creéis que había. Había ruedas, y vosotros mismos os estáis clavando el puñal. Esto es una rueda. Pero es que aparte os voy a decir, a vosotros egiptólogos y a todos los demás, porque esto jamás taladraría. Primero porque una herramienta, para poder entrar en una pieza, para poderla mecanizar, necesita cumplir 8 características primordiales. La primera es que siempre tiene que ser más dura la herramienta que la pieza, puesto si con un palo te quieres comer una piedra, lo único que vas a hacer es desgastar el palo y desgastar el palo. Pero los egiptólogos dicen, pero es que lo hacían en miles de años.
ni con miles de palos. Lo que haces es un trabajo en la piedra, la desbastas, la desguazas y no haces un trabajo de calidad en ella. Haces un mecanizado, una verdadera birria de mecanizado, porque sus trabajos denotan que las herramientas con las que han trabajado son de altísima precisión, y eso que vosotros definís, no harían nunca esos trabajos. Primero, porque ya hemos dicho que tiene que tener una dureza mayor la herramienta que la pieza, pero es que la herramienta siempre tiene que girar en el mismo sentido, nunca puede ir para adelante y para atrás, y tienen que tener una velocidad de corte, un avance y una fuerza de penetración lineales y uniformes, y siempre iguales, sin variar, pero además tiene que tener 3 ángulos perfectamente definidos, el de incidencia, el de corte y el de desprendimiento. Si en alguna de esas 8 características hay una desviación de un solo 10%, quiero que sepáis que la herramienta colapsa. Si la herramienta colapsa y está desafilada, no gira bien, varía sus velocidades, el trabajo, el mecanizado que hace es una chapuza. Esos trabajos que hacen esta gente denotan que trabajaban con herramientas de altísima precisión, con diamante incluso, pues es el único capaz de hacer esos trabajos. Pero quiero hacer constar también que si intentáis hacer ese mecanizado, en vez de a mano, le intentáis hacer a máquina, con un taladro, y ponéis una herramienta de acero al carbono en vez de bronce, como dicen que tenían ellos, no vais a conseguir. La herramienta de acero al carbono es 3 veces superior en dureza al bronce. Si intentáis en una piedra, que es 3 veces inferior en dureza al granito, taladrarla os sería imposible. Y dicen los egiptólogos, en 1000 años sí. Ni en 1000 años. El trabajo que haces es desguazar miles de herramientas, taladros, y la pieza sale mal mecanizada. El mecanizado no tiene ninguna precisión, no tiene ninguna tolerancia propia de los trabajos que tienen ellos, que son trabajos hechos con herramientas de altísima precisión. Vuelvo a repetir, herramientas de alta precisión y con maquinaria de altísima precisión. Tenían el torno y la fresa, y lo voy a demostrar en el documental número 3, cuáles eran sus tornos y cuáles eran sus fresas. Y simplemente deciros eso, que no os dejéis engañar, por la egiptología, que nos ha engañado vilmente siempre nos han engañado. Y a ver de esta cómo salen, porque donde entran los ingenieros, pero quién sabe, si todas estas cosas las han hecho los ingenieros, nunca los egiptólogos, ¿cómo pueden saber ellos interpretarlas? ¿Para qué hemos hecho los ingenieros máquinas de taladrar si se taladraba con un palo? Si hacías así con un palo y se taladra, echando arena, como dicen ellos. Por favor, hombre, no les creáis, son una panda de mentirosos. Nos la han liado siempre, por eso tenemos la cabeza volada. Yo el primero, porque yo no creía lo que los egiptólogos decían, pero yo no pensé que tenían tanta tecnología. Es justo lo contrario. Los egiptólogos nos han dicho una cosa y es justo la contraria. Por favor, nos habéis tenido engañados. ¿Cómo no vamos a estar volados? Estamos todos volados de la cabeza. Ante todo, deciros que algún compañero en comentarios me ha dicho que se le ha volado la cabeza. ¿Cómo no se os va a volar la cabeza? Si a mí también. Me la estoy recomponiendo poco a poco todavía, porque yo no me imaginaba encontrar toda esta tecnología, que tuvieran los estándares tan altos de tecnología, puesto que en cuanto a la energía hidráulica estaban más evolucionados con un rato que nosotros hoy en día. Entonces, ¿cómo no se nos va a volar la cabeza? Si los egiptólogos nos decían que eran incultos, que eran cavernícolas, que vivían en la edad de piedra. En la edad de piedra vivís vosotros, egiptólogos. Espabilaros de una vez, porque os voy a explicar si conocían la rueda. Encima de las cancelas, de las que hemos hablado antes, puesto que hemos enseñado un cacho de cancela, que es este, pues encima de estas cancelas, en la cámara del rey, quiero que sepáis que hay unos alojamientos semicirculares. ¿Para qué puede haber un alojamiento semicircular en forma de ménsula encima de una pieza móvil? Porque que es móvil está claro, porque tiene unas correderas, tiene unas cuerdas de elevación y aparte tiene unas hendiduras en la piedra por donde esas cuerdas corrían para no ser tronzadas.
¿Vosotros creéis que todo un elemento móvil como era ese, si tiene un alojamiento redondo encima, era para dejar el bocadillo, como dicen los egiptólogos, o para dejar el sándwich? ¿No será donde estaban las poleas para subir y bajar esas piezas, como así era? Por favor, egiptólogos, os tenéis que poner de acuerdo, porque no tenéis ni idea de todo lo que estáis hablando. Haceros ver que, igual que decíais que no conocían la rueda, ahora lo voy a demostrar de otra manera. ¿Sabéis estas dos piezas lo que son? Esto se ha encontrado en uno de los dos inyectores que había en la cámara del rey. Esta pieza, esto es una bola de un rodamiento y ahora os lo voy a explicar. Pero primero vamos a explicar lo que es esta pieza. Esto es un garfio, pero este garfio tiene dos tornillos. No dos tornillos, tiene dos remaches. ¿Sabéis que los remaches es la evolución del tornillo? Que para inventar el remache han tenido antes que tener el tornillo. Dicho de otra manera, que el tornillo es el elemento primario del que luego surgen otros objetos, como puede ser el remache. El remache es el tornillo 2.0. O sea, ¿conocían el tornillo? Por supuesto, es que conocían evoluciones del tornillo. Pero es que la bola, que os la demostraré en un documental posterior, con todos sus cálculos trigonométricos hechos, es la bola de desgaste, la bola de rodadura de un rodamiento. Lo que yo no sé es si ese rodamiento era lineal o circular. Y nos lo va a decir la propia bola cuando se la examine bien. Egiptólogos, mirar si en su composición, si ella en pegaduras tiene lijaduras de bronce pegadas, puesto que si tiene bronce en su cara superior, quiere decir que el ahumadillado que tenía era de bronce y que era para una desplazadora lineal, para sus goitiberas de desplazar las piedras, para que veáis cómo desplazaban las piedras, ya con rodamientos. O sea, no conocían la rueda y tenían el rodamiento, Egiptólogos, os tenéis que empollar un poco y poneros de acuerdo en todo lo que decís, puesto que no dais un pie con bola. Haceros ver a toda la humanidad que ahora mismo hay el mayor misterio que hay en el mundo, es saber, porque una vez que hemos visto la tecnología que tenían para hacer esta pirámide, la siguiente pirámide fue Micerinos, y tenía más tecnología todavía, puesto que la he estudiado, y está hecha con más tecnología que esta pirámide. Pero la quinta dinastía, que ya es la pirámide de después de Micerinos, hay que estudiarlas, puesto que dicen los egiptólogos que involucionaron. No sabemos si involucionaron, si sabemos que destinaron menos recursos para hacerla. Es una pirámide más baja y hecha de adobes. El adobe cuesta menos trabajo, menos elaboración que hacerle de piedra, como se han hecho las otras pirámides. Pero eso no significa que involucionaran. Significa que destinaron menos recursos a hacer esa pirámide. Si involucionaron o no, lo vamos a decir un equipo de ingenieros mecánicos cuando entremos allí y veamos cómo se hizo esa pirámide. Puesto que si las pirámides de la tercera dinastía se hicieron a máquina y estas a mano, o con una tecnología inferior a la empleada en las pirámides de la cuarta dinastía, pues entonces sí que involucionaron. Pero eso lo vamos a decir un equipo de ingenieros mecánicos que entremos en esas pirámides. Por eso hago un llamamiento desde aquí a Nacho Ares, que será la persona que me pueda abrir esa puerta de todas esas pirámides, puesto que él tiene vía libre allí en Egipto. Y necesitamos de tu mano, Nacho Ares, y de tu colaboración para que podamos hacer esa investigación posible. Hay que hacer esa investigación posible, pues es primordial para saber cómo y cuándo toda esa tecnología desapareció y quién la pudo hacer desaparecer y por qué. Porque es primordial saber de dónde venimos para saber dónde vamos y hay que tirar de esos hilos para llegar a la verdad. Explicaros que esta pirámide estuvo en estudio previo más de 3 años y solamente fue sacada adelante por un equipo formado por ingenieros técnicos, ingenieros mecánicos y arquitectos, además de investigadores, todos combinados, pues tiene una gran dificultad técnica incluso hoy en día. Más de 3 años estudiar los planos de montaje, puesto que hay que calcular fuerzas, elevaciones, inclinaciones, presiones, alturas,
técnica, innovación, recirculaciones, fases, sistemas, turnos de trabajo, equipo técnico, equipo mecánico, equipo humano, desvíos del Nilo, secciones, metros cúbicos de agua, capacidades, depósitos, materiales, bipases, durezas, viabilidad, mecanismos, desarrollos, bombas, desgastes, roces, roturas, reemplazos, colocaciones de piedras, grúas, desplazamientos, horarios y etc, 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 hasta llegar a incluso la climatología, pues siempre trabajaban en el piso de arriba y a todo el sol. Solo en desarrollar el proyecto, como os he dicho, más de 20 personas, más de 3 años, os lo puedo asegurar, y no conocían la rueda, ¿eh? ¿Qué hacían 20 técnicos superiores trabajando juntos entonces? Egiptólogos, a engañar a otros, aquí ya nos cree nadie. Este proyecto no sería capaz un solo ingeniero mecánico de acabarlo en plano, en toda una vida de trabajo. Y no digo comprando todo el equipo mecánico, sino desarrollándolo absolutamente todo, que es como se hacía antes. Sería equiparable a hacer hoy en día el plano total de ensamble de un Airbus A380 y toda la factoría de montaje necesaria para ello. Pues hoy en día tenemos la ayuda del ordenador y antes no. Haceros ver que nos habéis engañado vilmente, egiptólogos, y que a partir de ahora ha venido vuestro azote. Voy a descubrirlos, voy a desnudaros en cada mentira que digáis y voy a estar ahí atacándoos duramente hasta que nos contéis la verdad, puesto que vosotros sabéis perfectamente la verdad. ¿Y en qué se nota? En que todos contáis lo mismo. Jamás en la vida 2 mecánicos han contado lo mismo, ni 2 electricistas. Cada maestrillo tiene su librillo. Vosotros sois miles, hablando los miles de lo mismo. Estáis aleccionados, pero tenéis que decirnos por quién. ¿Cómo se llama el que os alecciona? ¿No será Hawass? Supuestamente, porque no quiero líos. ¿Será Hawass? ¿A qué es posible? Muy posible, ¿no? Vale, ahí lo dejo. Hago el llamamiento al like y a que os suscribáis, pues este canal necesita de vuestra fuerza, de vuestro apoyo, para poder vencer a la egiptología. Dicho de otra manera, oye, bienvenidos seáis 100, 1000 o 10.000, pero si ellos tienen 500.000 y yo 5.000, por poner un caso, siempre van a tener más credibilidad ellos. Entonces yo ya hago el llamamiento a que me deis el like, a que me deis la suscripción, puesto que con ello es como voy a luchar contra los egiptólogos de tú a tú, puesto que esta gente tiene mucho poder y yo necesito teneros a vosotros apoyándome. Haceros ver que a partir del sexto documental, puesto que en el cuarto ya os he explicado que saldrá Jean-Pierre Houdin y la teoría imposible, pero en el quinto voy a sacar la maqueta de esta máquina y os voy a enseñar cómo elevaban con esta máquina una piedra cada minuto, que es la base principal de cómo se hizo esta pirámide, elevando una piedra al minuto con esas máquinas, las cuales os las voy a enseñar en una maqueta y cómo lo hacían para elevar esa famosa piedra al minuto. Y nada más, deciros que a partir del séptimo documental, donde se explique la bola esta de un rodamiento incluso, pues a partir de ese séptimo documental, esta línea se va a derivar en un podcast donde haremos entrevistas a los principales ingenieros españoles, ingenieros conocidos por todos, para que os cuenten ellos cómo es esta película, cuál es la verdad, puesto que los que lo sabemos somos los ingenieros, nunca los egiptólogos, que saben ellos si ellos no han hecho esto, y por lo que se ve, nada. Y nada más, con esto simplemente deciros que en el podcast también vendrán principales cortadores de piedras, canteras españolas, las mejores y más importantes, donde nos explicarán cómo se corta el granito, cómo solamente así se puede cortar el granito, y no como nos dicen los famosos egiptólogos. No os dejéis engañar por esa gente
que ya bastante daño nos han hecho. Por eso se nos ha volado la cabeza, puesto que yo la tengo entera volada totalmente. Y nada más que deciros que ahora voy a pasar a la pizarra a explicaros qué es lo que hacía el sarcófago en la Cámara del Rey y cómo se elevó toda esa Cámara del Rey, puesto que es la principal incógnita que tenéis en vuestros comentarios. Cómo se pudo elevar todas las piedras de la Cámara del Rey, que por ende son las más pesadas y más grandes de toda la pirámide. Y dicho esto, ahora os lo explico en la pizarra. Ya os dije que veníamos a la pizarra y aquí os quiero enseñar, porque esta imagen es en la que hemos acabado el documental anterior, en el que hemos visto el traslado de la Gran Galería. La Gran Galería, ya hemos dicho en el documental que la trasladaron de aquí, que es donde estaba, aquí. Fue la última operación que hicieron antes de dejar el circuito de agua abajo que hay en este documental, donde estaba la grúa que elevaba por aquí, ahora os lo voy a enseñar. Entonces, lo último que elevaron fue la Gran Galería. Pero antes de la Gran Galería elevaron la Cámara del Rey. Ahora os voy a explicar cómo se hizo posible esa proeza de la ingeniería. En el último momento, cuando subieron todas las piedras por aquí, construyeron esta rampa de elevación. Todavía no estaba la Cámara del Rey. Construyeron esta rampa de elevación. Y en el último momento subieron la presión de sus líneas de trabajo, de sus inyectores o los respiraderos, como dicen los egiptólogos, para tener aquí en este tanque mucha más presión de trabajo del agua. Luego vamos a explicar cómo cogía presión estos tanques. Entonces, al tener más presión de trabajo y desviar, en vez del tiro por aquí, como hemos estado viendo en el documental, que subían las piedras, después de construir esta rampa, desvían el tiro de sus sogas, le desvían por aquí arriba. Recordad que la Cámara del Rey todavía no está hecha. Al desviar el tiro de sus sogas por aquí, suben las piedras que componen la Cámara del Rey, las suben por aquí, con más presión de trabajo, como hemos visto en sus inyectores, y con la máquina baja, la del documental de hoy. Y ya una vez que construyen la Cámara del Rey, que es lo último que construyen, ya trasladan la Gran Galería de aquí a aquí, consiguiendo con ello dejar el circuito de agua abajo y generar el circuito de agua que vimos en el documental anterior. La Gran Galería la tendrían aquí, donde hemos visto ahora, y aquí sería donde estaría la máquina del documental anterior. Aquí, la del documental que hemos visto hoy, que elevaba por aquí sus piedras, como hemos visto. Entonces, simplemente haceros hincapié de que lo último que elevaron fue la Cámara del Rey con sus piedras y ya trasladaron la Gran Galería del pasaje ascendente a la Gran Galería. Está a continuación. Utilizaron las mismas piedras para ponerlas en la Gran Galería. Y con ello os voy a explicar ahora los 3 circuitos de agua que utilizaron. El circuito bajo, que es el del documental de hoy, donde tiene la Gran Galería. El circuito medio, que es el del documental anterior, donde se ve que trasladaron la Gran Galería de aquí, la trasladaron aquí arriba y construyeron el circuito de agua que vimos en el documental anterior, el del anterior, y de aquí falta el circuito de agua que necesitaban para seguir con sus grúas, puesto que aquí trabajaron hasta aquí hicieron hasta aquí de altura, y para seguir con la altura de la pirámide tuvieron que hacer otra grúa más alta. ¿Qué es lo que está ahí sin descubrir? Es la Gran Galería, con su inclinación idéntica a la de la Gran Galería, puesto que están estudiadas, sus fuerzas son las mismas y sus máquinas trabajarían de idéntica manera, y un depósito de agua principal que tienen que tener arriba esa Gran Galería para que sus máquinas funcionen igual que aquí y aquí. Entonces, ¿qué es el sarcófago de la Cámara del Rey? Pues muy sencillo. En este circuito de agua, que volvía el agua de nuevo a la Cámara del Rey, y desde la Cámara del Rey era inyectado otra vez para arriba a la cámara principal que hay ahí arriba sin descubrir todavía. Ese sarcófago es una bomba de elevación para elevar el agua que baja de aquí, baja a la Cámara del Rey, y de aquí, baja a la Cámara del Rey y de aquí sube a esa otra cámara principal. Entonces,
¿Por qué aquí? Porque alguno me dirá, ¿y por qué esta gran galería que hicieron aquí no la trasladaron arriba? ¿No? Porque la de aquí, la galería de aquí, la trasladaron aquí, como hemos visto en el documental. Pero la de aquí, ¿por qué no la trasladaron aquí? Pues porque aquí, antes de trasladarla, que estaba aquí, no habían puesto nada encima de ella. Pudieron, técnicamente y estructuralmente, pudieron trasladarla, porque no había nada puesto. Pero una vez que la han traído aquí, cuando han construido toda la parte de arriba, han tenido que montar toda una estructura encima de ella y ya no la pueden desmontar. Se les ha quedado ahí puesta ya por narices, porque si no se la habían llevado también arriba y no les habíamos visto, no habíamos visto ahí la gran galería, había quedado arriba y solo habíamos visto unos pasadizos, como es el pasadizo ascendente. Entonces ya habéis visto cómo trasladaron la gran galería de aquí a aquí y qué es el sarcófago de la Cámara del Rey, una bomba de elevación, o es el chasis, o es el cuerpo, o es la bomba, o es todo, en fin, ahí hace falta una bomba de agua y esa pieza denota que era parte de esa bomba de agua. Ahora os voy a explicar cómo cogían presión los depósitos de agua cuando eran principales, cuando está arriba el depósito, porque luego cuando este depósito está abajo, el de arriba, cuando cambian de circuito y el depósito de arriba pasa a estar abajo y pasa a ser secundario, ya no va con presión. Ahí hay unas bombas que inyectan para arriba, ya hemos dicho, de ariete, tirando de una bomba de pistón. Pero cuando son depósitos principales de agua, ahora os voy a explicar cómo rellenaban con presión, por si no ha quedado suficientemente claro. En las tres pirámides, cada pirámide inyecta a una presión de trabajo. Y eso se ve porque cada una inyecta sus tubos a una altura, que frena a 3 metros, que OPS entre 1 metro y metro y medio, y micerinos por el suelo. Bueno, pues todo el agua que inyecta Kefren, todo esto estaría lleno de agua. Y cuando llegamos aquí, si sigue rellenando de agua por esta tubería una determinada altura, aquí iría cogiendo volumen de agua y se iría presurizando eso. En Kefren, entre 1,5 kg y 2 kilos de presión por centímetro cuadrado. Sin embargo, en Keops, al estar más abajo esas bocas de llenado, exactamente entre 1 metro y metro 20, el aire que presurizan y que está por encima de ellas, ya recuerdo que metiendo agua desde arriba, el aire se presuriza y Keops llegaría a coger entre 4 y 5 kilogramos por centímetro cuadrado de presión. Pero Micerinos ya inyecta desde abajo, es última tecnología. Supera en tecnología las dos. Por eso primero se hizo Kefren, luego Keops, que tiene algo más de tecnología, y luego Micerinos, que está cargada de tecnología. Micerinos trabaja entre 5 y 6 kilos de presión, incluso hasta 7 kilogramos por centímetro cuadrado, porque desde el suelo presuriza todo ese aire, porque recordar que llenaban desde arriba. Por eso son estos tubos ascendentes, para coger presión en estos tanques. ¿Presión de qué? Presión de salida cuando salen el agua y tiene que mover esas máquinas que hemos descrito en estos documentales. Entonces, aquí ya habéis visto esto como es, simplemente que os quiero a todos y que nos seguimos viendo en un próximo vídeo. Y que seguir viendo el vídeo porque todavía hay cositas interesantes que os tengo que contar. Un saludo y hasta luego. Un segundo, un inciso, porque se me ha olvidado de deciros que con esta máquina, la alta, que está por descubrir todavía, no se ha podido descubrir todavía, no se pudo construir hasta arriba del todo, que se necesitaban otras 4 máquinas, las cuales vais a ver más adelante en el documental, que estaban arriba del todo y que están descubiertas hace muchísimos años con la ciencia de la microgravimetría y con cámaras termográficas, o sea, están certificadas. 4 cámaras que hay arriba, en línea, seguidas en la parte alta de la pirámide, necesarias y totalmente necesarias para construir la picorota final, puesto que desde aquí tenían que derivar demasiado los tiros de sus sogas, y ya por eso es por lo que cambiaban de una máquina a la de arriba, porque los tiros de sus sogas ya llegan a coger tantos roces que tienen que poner una máquina más alta para evitar esos roces y fatigas y mal trabajo en las máquinas. Por eso van subiendo la máquina cada vez más arriba. Pero con esta máquina que queda por descubrir, ya os digo que no han subido hasta arriba la construcción. Que el final, la picorota final y toda la piedra de recubrimiento se hace con esas máquinas que hay ahí arriba,
como os voy a mostrar en el documental. Y ahora sí, hasta luego. Daros cuenta en estos dos circuitos totalmente iguales. El circuito de agua bajo, el cual estudiamos en este documental, y el circuito de agua medio, estudiado en el documental anterior. ¿Veis las semejanzas? Energía hidráulica al 100% desde los cimientos. La cúpula de la Gran Galería. Esta es la verdadera joya de la pirámide. Fue la que hizo posible la construcción de dicho monumento en el menor tiempo, pues en su altura de 8 metros se alojaba una noria gigante, haciendo esta una fuerza de elevación y rapidez extraordinarias, ambas cualidades necesarias para conseguir el objetivo de acabar en el mínimo tiempo posible y con el menor trabajo, y por eso la desmontaron y trasladaron a la siguiente fase de construcción, para ahorrar trabajo y tiempo, construyendo otro circuito de agua más arriba, donde poner sus máquinas elevadoras, como hemos visto. Si además esto lo unimos a la sobrepresión del depósito, pues ya hemos visto que conocían esa técnica y la sabían aplicar perfectamente, y necesaria esta para cumplir sus objetivos en cuanto a rapidez y menor gasto de recursos. El resultado de esta proeza de la ingeniería es la Gran Pirámide, la cual solo ha podido ser construida por un pueblo avanzado y con una tecnología avanzada, como ya hemos visto, y nunca por un pueblo primitivo, como nos ha hecho creer la egiptología. Situación de las 3 máquinas elevadoras, más las otras 4 para poner el recubrimiento final. Con cada máquina se ha construido una parte de la pirámide. Han utilizado el mismo método de construcción, desde los cimientos hasta la cúpula, con la tecnología hidráulica hasta el final. 3 máquinas elevadoras, cada uno en un circuito de agua diferente. Circuito bajo, que es el que acabamos de ver. Circuito medio, mostrado en el capítulo anterior. Y circuito alto, el cual falta su descubrimiento y es necesario para construir la parte más alta. Creo que perfectamente podáis ver para qué es el sarcófago de la Cámara del Rey. Pues es para devolver el agua a ese depósito más alto que falta por descubrir, además de la galería principal, donde estaba alojada la máquina elevadora superior o alta. A medida que finalizaban un nivel de construcción, subían la máquina elevadora al siguiente nivel, aprovechando parte de una máquina para la siguiente de más arriba. Generaban un circuito de agua con una bajante pronunciada en la cual ponían sus máquinas a trabajar y hacían funcionar sus grúas de elevación, como te hemos mostrado. Dicho circuito está por triplicado, uno abajo, otro en el medio y otro arriba, y así tenían la grúa baja, la grúa media, además de la grúa alta, como habéis visto. Esta triplicidad da validez a esta teoría, pues la misma máquina descrita en la Gran Galería estaba también en la parte baja, igual abajo que en el medio, igual en el medio que arriba, el mismo circuito de agua y con los depósitos exactamente iguales. Esto no puede ser fruto de la casualidad, es una prueba fehaciente de las máquinas elevadoras desde el punto de vista de la ingeniería inversa, pues solo pueden tener ese fin, esos 3 circuitos exactamente iguales. Con las máquinas del circuito de abajo han podido construir hasta los 50 metros de altura aproximadamente, mientras que con el medio han llegado hasta los 100, y lo demás está hecho con una máquina elevadora más alta, la cual falta su descubrimiento, o mejor dicho, de las galerías donde estaba alojada, y accesible,
como vamos a explicar en el próximo documental, por la loseta de Gantenbrink. Pues allá arriba hay otro circuito de agua también necesario para la funcionabilidad de sus máquinas y con una gran galería similar a la que hoy conocemos, además de su depósito de agua y confirmado con la técnica de tomografía de muones, y el cual sería el circuito de agua alto, y ya hemos dicho que falta su descubrimiento, pero aquí, en Ingeniería Inversa, ya lo vamos desvelando. Como se puede ver, aprovechaban partes de un circuito de agua para el circuito de agua de más arriba, como por ejemplo la cúpula de la Gran Galería, la Cámara del Rey y la Cámara de la Reina, entre otras cosas. Aquí faltan las otras 4 máquinas elevadoras que había arriba del todo de la pirámide, una en cada cara, y totalmente necesarias para poner todas las piedras de la cara exterior o recubrimiento. Para eso son esas galerías que parece haber en la cumbre de la Gran Pirámide, vistas con la ciencia de la microgravimetría y certificadas con cámaras termográficas, una en cada cara, y son para alojar las norias de dichas máquinas. De estas galerías ya habla Jean-Pierre Houdin en su estudio sobre la Gran Pirámide, explicando que hay galerías internas desde abajo hasta arriba por donde subían las piedras empujándolas a mano, lo cual desmontaremos en el documental número 4. Mientras que esta teoría solo admite 4 galerías, una en cada cara y solamente arriba, pues era para la fase final de la Gran Pirámide poder poner el recubrimiento, pues todo lo demás está instalado con las máquinas de abajo, como hemos visto anteriormente. Y vamos a desmontar también en un documental posterior, el documental número 4, que esta capa final embellecedora llamada recubrimiento solo puede estar puesta al acabar toda la estructura de la pirámide hasta arriba, como estáis viendo, pues no se puede poner según la marcha y sí, por el contrario, al final. Y todo esto lo vamos a explicar perfectamente en ese documental número 4 del que hemos nombrado anteriormente. Faltaba el estudio más importante de todos, desde el punto de vista de la ingeniería inversa, pues eran las máquinas elevadoras más grandes del planeta, y el cual he aportado en toda esta teoría realmente apasionante, demostrando que solo se ha podido construir la pirámide con palancas de madera y máquinas, como ya decía un sabio en la antigüedad, pues no hay otro modo. Y yo pregunto 2 cosas. ¿Vosotros os creéis que esta obra la pudo construir una sociedad inculta, arcaica, primitiva, primaria y cavernícola, como nos han hecho creer los historiadores y los egiptólogos? Y segunda, ¿no es mucha casualidad, por no decir demasiada, todo lo que se expone en esta teoría para no ser cierto? La comunidad científica debería respondernos a ello, y desde aquí yo hago ese llamamiento, pues esas pirámides solamente han podido ser realizadas por técnicos, nunca por egiptólogos, que saben ellos. Por favor, dejarnos interpretarlas a los técnicos, y vosotros, egiptólogos, escuchar y aprender. Os lo pedimos en nombre de toda la sociedad, pues tenemos la necesidad de la verdad, y no las milongas que nos contáis, que tenéis la cara más dura que el hormigón. Suscríbete y dale like, por favor, pues necesitamos de tu apoyo para conseguirlo, pues yo solo jamás podré. Necesito vuestra fuerza para doblegarles. Y lo vamos a hacer, contar con ello. Micerinos tiene la confirmación.
Esta pirámide está a 500 metros de Keops. Hemos explicado en esta teoría que las tres grandes pirámides de Giza tienen la misma técnica constructiva. Aquí se puede ver perfectamente el eje de desmonte por el cual quitaban la cúpula que permitía alojar a sus máquinas y la subían a una fase superior para montar sus elevadores en otro circuito de agua que generaban más arriba. Y con esa técnica subían sus grúas elevadoras cada vez más, también en esta pirámide. Los ingenieros técnicos lo pueden confirmar, pues está todo el eje de desmonte en un mismo plano como se puede ver. ¿Para qué lo hicieron así con el trabajo que tiene y lo difícil que es? Sin un objetivo, jamás lo hubieran hecho de esa manera, pues lo harían a base de muchos pasillos horizontales con escalones de unión entre ellos, lo cual sería muchísimo más fácil y menos costoso. Además de ser más simple la continuación de la pirámide por arriba. Serían todo ventajas y sin embargo lo hicieron al revés. Si hay algún ingeniero técnico que escriba en comentarios para que todo el mundo lo pueda ver, si esto que digo es correcto o no lo es. Pues es un dato tan técnico que solamente los técnicos podemos responder a él con certeza. En esta otra fotografía tomada con otro ángulo desde la misma entrada, se aprecia mejor esa línea de desmonte en la pirámide de Micerinos. En la pirámide de Keops, como ya hemos visto, sucede exactamente lo mismo, en la cual quitaron la cúpula por el eje de desmonte y como hemos visto aquí en Micerinos también, pues la hicieron con la misma técnica constructiva y la misma ingeniería hidráulica o similar, y lo demuestran las mismas marcas o rayones que hay en las galerías de las dos pirámides. Estas son las 6 pistas más importantes que se han seguido desde Ingeniería Inversa TV a la hora de la investigación de este documental. 1. Similitudes entre el pasaje ascendente y el carril central de la Gran Galería, los dos de la pirámide de Keops. En estas dos bajantes hay el mismo tipo de marcas, por consiguiente las ha hecho el mismo mecanismo. La bajante del pasaje ascendente está destrozada por las cancelas que han caído por ella, rozando y rompiendo las paredes y el techo en un 80%, quedando solo algunos cachos sanos, cachos aislados, como las manchas de un guepardo, unos en el techo y otros en las paredes a ambos lados, cachos que donde las cancelas gigantes al caer no lo rompieron todo, y en ellos se puede apreciar que las paredes eran totalmente lisas como necesitaban sus máquinas. Las dos bajantes eran iguales, solo que por una han bajado varias piedras gigantes rasgando sus paredes y ya no están lisas al 100%, con lo cual muchas marcas han desaparecido y otras hay que buscarlas con lupa, y así lo hemos hecho. En la bajante central de la Gran Galería se ven las marcas arriba del todo y a la larga, hechas por los cangilones al bajar rozando, las cuales son idénticamente iguales a las que se puede ver en algún cacho sano del pasaje ascendente, como hemos visto, por lo cual se deduce que en estas dos galerías han estado montadas sus máquinas. Y para lo cual necesitaban tener la cúpula encima, quedando así demostrado su traslado de una galería a otra, como hemos visto al principio del vídeo, del pasaje ascendente a la Gran Galería.
En el pasaje ascendente se pueden ver los roces de sus máquinas en la parte del túnel que ha quedado sana después de bajar estas piedras gigantes que se ven en estas imágenes. Como sabéis, están en la misma entrada de la pirámide. 2. Similitudes entre Keops, Kefren y Micerinos. En estas tres pirámides se han utilizado el mismo tipo de tecnología hidráulica, como hemos visto repetidas veces. Si observáis bien la parte alta y toda la larga, veréis el mismo roce en todas las imágenes que vamos a mostrar a continuación. Y en la gran galería ya hemos visto las máquinas elevadoras que había y la cúpula que tiene, necesaria esta para albergarlas, pues son las responsables de todos esos rayones que se ven en el canal central de la gran galería. Por similitud, se puede ver que por estos túneles han pasado también sus máquinas, dejando los mismos rayones que en la gran galería, para lo cual necesitaban tener una cúpula encima, y esta ya no está. Eso demuestra que la han desmontado para subirla a etapas superiores de construcción y montar allí sus grúas otra vez más arriba, menos en el caso de la gran galería, que sí que tiene su cúpula, pues la trasladaron del pasadizo ascendente hasta allí, como hemos visto en este vídeo. Todos estos túneles que tienen esas mismas marcas o roces longitudinales han tenido una cúpula encima de ellos montada, estando ahí sus norias con las grúas de elevación alojadas, pues solo ellas han podido hacer esas marcas y luego han trasladado sus cúpulas a fases posteriores más altas para alojar más arriba sus elevadores. Y esto ha quedado como un pasadizo, pero con una serie de rayones o marcas que nos aseguran que sus máquinas han estado trabajando en esos pasillos. Claro que con una cúpula como la de la gran galería montada encima, pues si no, sería imposible. Tres diferencias entre los pasadizos interiores en la pirámide de Keops. Dentro de la gran pirámide hay estos dos tipos de pasadizos o pasillos, al igual que pasa en Kefren y Micerinos, pues han utilizado la misma técnica de construcción, como hemos dicho repetidas veces. Aquí no hace falta ser un experto para ver dónde estaban situadas sus máquinas elevadoras. Por estos pasillos solo pasaba la gente, no lo utilizaban como canal de trabajo. Como podéis ver, aquí no ajustaría ningún cangilón y se escaparía el agua perdiendo toda su efectividad. Si pasaba el agua era para ir de un sitio a otro, no para aprovecharlo como canal para instalar sus máquinas. Entonces, siempre fue un canal de tránsito, tanto de agua como de personal. Sin embargo, este tipo de pasillo sí que los aprovechaban para instalar sus máquinas, las norias de cangilones. Solo falta la cubierta, la cual trasladaron hasta el alojamiento final, la gran galería, y dejando esto como paso. En estos pasillos sí que estaban sus máquinas, y se nota por las formas tan rectas y por las marcas o roces que dejaron los cangilones longitudinalmente y arriba. ¿Veis las diferencias de un pasillo a otro? En un caso siempre fue un canal de trabajo, aunque luego quedara como paso hacia galerías más altas, desmontando la cúpula y subiéndola más arriba, como hemos dicho anteriormente. Mientras que en el otro caso, siempre fue para el paso del personal, estando este en bruto. Además, donde acaba uno, empieza el otro, y esto a nadie le había extrañado, puesto que si eran para el paso del féretro del faraón, serían todos iguales, o súper rectos y súper trabajados, o en bruto y poco elaborados, pero todo iguales.
como se ve en estas imágenes, donde al terminar uno, sigue el otro, como podéis ver. Estos canales cuesta muchísimo trabajo hacerlos así de elaborados para nada, y aquí, en la Gran Pirámide, todo tiene un sentido y una explicación. Solo hay que sabérselo buscar con la ingeniería inversa. Como se ve, en el pasaje ascendente solo utilizaron, con sus máquinas, las 3/4 partes de él, siendo lo demás de tránsito, pues la parte aprovechable para sus máquinas es la que está recta y bien elaborada. El resto del pasillo es solamente de tránsito. Tanto de agua como de personal, como hemos dicho anteriormente. Cuarta pista: marcas del agua, evidencias en la cámara de la reina de la pirámide de Keops. Esta es la evidencia de que esta cámara ha ejercido de depósito principal en esta fase de construcción, pues se pueden apreciar los niveles de llenado de agua por las marcas que ha dejado esta en sus paredes. En estas otras imágenes se puede ver levemente dichas marcas en sus paredes y en el bajo techo, pues como se ve, llenaban hasta allí todos los días para empezar la tarea. Tanto en las paredes como en el techo se pueden ver perfectamente marcados los niveles del agua y se ve con claridad que son coincidentes en las paredes enfrentadas, como no podía ser de otra manera. Pero si esto ha estado siempre ahí, ¿cómo no lo ha visto nadie? ¿Dónde miran los egiptólogos para sacar sus teorías? Quinta pista: la cámara de la reina. Que este depósito tenía agua con presión se demuestra, pues no solo tenía las paredes untadas de berea o pez negra, sino que también tenía el techo, lo cual nunca sería necesario si el tanque solo tuviera agua sin presión alguna. Aquí se puede apreciar cómo quedan restos de brea o pez negra en las paredes y en el techo. Lo demás se ha desprendido con el paso de casi 5 milenios. Esto era utilizado para impermeabilizar el depósito, pues este es de piedras calcáreas y porosas, no como la cámara del rey, que no necesitaba esos tratamientos por estar construida con piedras graníticas, sin poros en su estructura que dejaran pasar el aire. Sexta pista: el tetragrama de la pirámide. Está claro que si la máquina ya hemos visto que era así, y si en la galería original de entrada a esa máquina, en la parte superior hay este tetragrama, está claro que la flecha indica que por aquí se entra a esa máquina como así era. ¿No lo veis claro que los 3 símbolos posteriores representan a la máquina con su forma? Hoy en día se señalaría de igual modo para indicar algo. ¿A que ahora entendéis lo que representaba esta figura? La cual indica el uso de la tecnología hidráulica, como habéis visto en esta teoría. Representaba a las bajantes que necesitaban para sacarle provecho al agua con sus máquinas. Esta figura simplemente se refiere a la energía hidráulica y os va a quedar demostrado al 100% en el cuarto documental, os lo aseguro. No os va a quedar ni una sola duda, si es que os queda, ni siquiera vosotros, egiptólogos. Pues he dejado la prueba más importante de todas, con diferencia, del uso de la energía hidráulica para ese documental, el cual voy a titular Jean-Pierre Houdin y la teoría imposible. Y en él os explicaré todas las incongruencias, todas las mentiras y todo lo que ese hombre nos contó
para poder encajar una teoría, la cual no entra ni con calzador. Y os lo voy a demostrar en el cuarto documental. En el próximo documental, el número 3, vamos a estudiar a fondo la puerta de Gantenbrink, pues vamos a demostrar con ingeniería inversa cómo levantar esa loseta y cómo acceder a las galerías superiores que quedan por descubrir, las cuales albergaban las máquinas elevadoras necesarias para subir las piedras que componen la parte más alta de la pirámide o pico Rota. Y vamos a ver, sin lugar a dudas, que el mecanismo de Dendera no era una lámpara, ni mucho menos, y que además vibraba, para que ya vayáis entendiéndolo. No olvides dar like, ni suscribirte, pues este canal necesita de tu apoyo para doblegar a la egiptología. Estate atento a una nueva entrega de Ingeniería Inversa TV. Cualquier duda, déjala en comentarios y personalmente las atenderé. Prometo superarme en el próximo documental. Esto, que es un pequeño paso para el hombre, es un gran salto para la humanidad. José Luis Salas Baranda. Este ha sido uno de los viajes más largos del ser humano, desde Imhotep hasta ti.